Muy bien, voy a empezar a explicarles la integración numérica por la regla del trapecio. Es el método de regla del trapecio. Bien, la regla del trapecio es un método para calcular la integral definida, para aproximar la integral indefinida. Es una fórmula cerrada de la integración de Newton-Cotes que consiste en aproximar el área del trapecio bajo la línea recta que une f de A y f de B. Por ejemplo, aquí tengo una curva de una función, una curva azul. Entonces, puedo aproximar el área debajo de esta curva con límites de A a B, que es lo que hago, trazar una línea recta desde f de A a f de B, y lo que se construye aquí debajo de esta línea recta con las rectas verticales que pasan en A y que pasan en B, forman un trapecio. Entonces, el área de este trapecio va a aproximar el área debajo de esta curva. Por eso se conoce como la regla del trapecio. Bueno, así. Por ejemplo, aquí tengo A, aquí tengo este valor que es f de A. Aquí tengo B, que este valor es f de B. Esta es una curva, la línea azul es la curva de la función f de x. Entonces, para aproximar el área debajo de esta curva, se forma un trapecio. ¿Y cómo calculamos el área de un trapecio? Pues es la base mayor más la base menor entre 2 por la altura. Bueno, si ustedes se dan cuenta, se fijan aquí, esta línea de color rojo y las líneas puntiagudas verticales y el eje X forman un trapecio. Si lo giramos 90 grados, ustedes van a dar cuenta que es un trapecio donde la base mayor es esta parte, la base menor es esta parte. O sea, la base menor es la función evaluada en A, esa es la base menor, y la base mayor es la función evaluada en B. Y la altura va a ser la distancia que hay de A a B. Entonces, muy fácil, calculamos el área de un trapecio. ¿Cómo se calcula de un trapecio? Pues es la altura por base mayor más base menor entre 2. Y eso nos va a dar esta fórmula. Entonces, f de A más f de B, base mayor más base menor, no hay problema cuál sumemos primero. Como es una suma, entonces cualquiera de estas dos va a ser una base mayor o una base menor, porque en otro caso tal vez f de A sea más grande que f de B, no hay problema por eso. Simplemente sumamos f de A más f de B, estamos sumando la base mayor más la base menor, entre 2 por B menos A, que es la distancia que hay de A a B. Esa es la altura. Y entonces, esa es la fórmula o la regla del trapecio. En otros casos, este AB menos A lo vamos a representar como una H, la H de altura, o H, bueno, no la inicial de altura, la H que normalmente se utiliza como altura en fórmulas matemáticas, H entre 2, o H de altura, pero en inglés. Luego, muy bien, a ver, entonces ahora, si queremos mejorar la aproximación, tenemos que hacer varias particiones. En este caso, tenemos que repetir la regla del trapecio varias veces. Bueno, voy a hacer un ejemplo en el caso de que nada más aplique 2 particiones, ¿sí? Si aplico 2 particiones, entonces aquí voy a suponer, bueno, aquí estoy realizando m particiones. Entonces, esta altura es f de A o f sub 0. Esta segunda altura es f de x1, le vamos a llamarle f1. O sea, la función evaluada en x1, la función evaluada en x2, la función evaluada hasta xm-1. Y la última, la función evaluada en xm, que viene siendo la función evaluada en b. Ahora, si nada más elijo 2 particiones, este es x0, x1, x2. Esta es la función evaluada en x0, la función evaluada en x1 y la función evaluada en x2. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar la regla del trapecio. Nada más para esta parte se está formando un trapecio. Entonces,
base menor más base mayor o base mayor más base menor, dependiendo en este caso, esa es la base menor y esta es la base mayor. F0 más F1 por la altura. En este caso, H viene siendo la distancia que hay de X0 a X1 o de X1 hasta cualquier punto. Esta es la misma distancia. Son particiones equidistantes. Entonces, H entre 2 por F0 más F1. Más el segundo trapecio, que es este. Ahora, igual es base mayor más base menor. O sea, F1 más F2 o F2 más F1 es lo mismo. Base mayor más base menor por la altura entre 2. La altura es la misma distancia, que es H entre 2. O sea, este es el área del primer trapecio. Este es el área del segundo trapecio. Se suman los dos trapecios, se simplifica y queda una fórmula de así. F0 más F1. Aquí se factoriza H entre 2, queda F0 más F1 más F1 más F2. Al final queda H entre 2 por F0 más 2 F1 más F2. Y esto se puede generalizar al realizar una suma para M particiones. Entonces voy a sumar M trapecios. Voy a sumar el área de M trapecios. Y lo que me va a quedar es lo que se conoce como la red de trapecio compuesta, que es esta fórmula. Está aquí. Fíjense nada más. Nos dice la red compuesta del trapecio. Supongamos que se divide el intervalo A, B en M subintervalos de anchura común, H. Ese es H, es B menos A entre M. Mediante una partición cuyos nodos xk igual a más k por H. Para k igual a 0, 1 hasta M. O sea que si k vale 0, estamos hablando de x sub 0 es igual a A. Si k vale 1 es x1 igual a A más H. Va avanzando de H en H. Eso está indicando que va avanzando de H en H hasta llegar a M. Y A más K por M viene siendo B. El último valor, el extremo del intervalo. Entonces, esta anchura están equiespaciados. La regla compuesta del trapecio con M subintervalos se puede expresar de cualquiera de las siguientes formas equivalentes. Bueno, aquí hay tres fórmulas. Esta está en notación sumatoria, esta está desarrollada, esta igual está en notación sumatoria. Fíjense, esta que está aquí, la T del trapecio, la función F y el paso, que es H, con que se va realizando las particiones, el ancho de las particiones. La fórmula dice que es H entre 2 por F0 más 2F1 más 2F2 más 2F3, así hasta 2FM-1 más FM. ¿Eso qué significa? Que las funciones, la función evaluada en X0 y la función evaluada en XM, que viene siendo la función evaluada en A y la función evaluada en B, no se multiplican por 2. Todos los demás se multiplican por 2 y todo esto se suma, se multiplica por H y se divide entre 2. O sea que es muy fácil hacer esta suma, ¿sí? Lo mismo habla de esto, es una sumatoria de k igual a 1 hasta m de f de xk menos 1 más f de xk. Prácticamente lo que está haciendo aquí es ir sumando la base mayor más base menor. O sea, si k vale 1, estoy hablando de f de x0 más f de x1. Luego más f de x1 más f de x2. O sea, que está realizando esta parte. Se va sumando F0 más F1, luego más F1 más F2. Luego el siguiente va a ser más F2 más F3, más F3 más F4 y así. Y todo multiplicado por H entre 2. Es una sumatoria. Y aquí está todo desarrollado. Esta parte es lo que me queda aquí al final. Que siempre en medio me va a quedar un coeficiente de 2 que multiplica a 2F1. O sea, si sumo 3... Si sumo 3, sí. Nada más le voy a pedir que apaguen su micrófono, por favor. Que apaguen su micrófono. Entonces, F0 más 2 veces F1. Pero si son tres trapecios, aquí me va a quedar F0 más 2F1 más 2F2 más F3. O sea que los extremos F0 y F3 no se multiplican por 2.
¿sí? Y si multiplicado por h entre 2. Y si voy a sumar 4 trapecios, entonces quedaría así, F0 más 2F1 más 2F2 más 2F3 más F4. Todo eso multiplicado por h entre 2. Entonces es muy fácil de aprenderse la fórmula, ¿sí? Es lo que indica esta parte. Y esta parte representa esto mismo, nada más que en otra forma, notación. Es una notación, aquí nada más se está dejando los extremos que se multiplican por 1 y lo demás lo está multiplicando por, pero lo demás es la de k igual a 1 hasta e menos 1 de f de x sub k multiplicado por h. Lo que pasa es que este está dividido entre 2, pero este no está dividido entre 2. O si factorizo este 1 medio, aquí me va a quedar multiplicado por 2. Muy bien, estas tres expresiones representan lo mismo. Bien, vamos a hacer el cálculo. Es muy fácil. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a aproximar la integral de f de x igual a x al cuadrado en el intervalo de 0 a 2. Con m igual a 1, 4 y 8 subintervalos. Entonces, si primero lo hago con una partición, o sea, un subintervalo, entonces aquí me va a formar un triángulo, bueno, que viene siendo un trapecio, pero de altura 0 de un lado, y está, pero donde vas de, ¿cómo se llama? De base menor 0 y de base mayor esta altura. Y la altura es la distancia que hay de 0 a 2. ¿Sí? Entonces aquí tengo la función evaluada en 0 es 0, la función evaluada en 2 es 4, porque 2 al cuadrado es 4. Entonces, el ancho con que vamos a avanzar, como es una partición para el primero, para m igual a 1, es una partición, es b menos a, que es 2 menos 0 entre 1, y es igual a 2. O sea que el ancho de partición es 2, porque es una partición nada más de 0 a 2. Entonces la integral en este caso se aproxima como, según la regla del trapecio, es base mayor más base menor, 4 más 0, entre 2, multiplicado por la altura, y la altura es la distancia que hay de 0 a 2, que es 2, y esto es igual a 4. Esta es una primera aproximación del área debajo de esta curva, que viene siendo el área de este triángulo. Se está cometiendo un error muy grande porque estoy tomando en cuenta toda esta parte, que no debe ser. Entonces este cálculo tiene un error muy grande con una partición. Pero podemos mejorar la aproximación del área usando 4 particiones. Entonces lo voy a hacer con 4 subintervalos o 4 particiones. Entonces aquí, al hacer 4 particiones, fíjense, ya se mejora aquí la región que se va a calcular, lo que está sombreado, esta parte. Aquí se forma un triángulo, aquí se forma un trapecio y un trapecio, ¿sí? Entonces al final, ahora h va a ser b menos a entre 4, o sea, de 2 menos 0 entre 4, que viene siendo 0.5, o sea que h me indica el paso o el ancho de cada subintervalo, o sea que aquí hay una distancia de 0.5, aquí hay una de 0.5, todos tienen la misma distancia que es 0.5, o avanzando de 0.5 en 0.5 hasta llegar a 2. Y calculamos los valores de la función evaluada en 0, en 0.5, en 1, en 1.5 y en 2. O sea, aquí tenemos F0 es 0 y F4 es 4. Entonces, fíjense, la fórmula nos dice que es F0 más 2F1 más 2F2 más 2F3 más F4. Y todo eso multiplicado por H y dividido entre 2. Esa es la aproximación por la regla del trapecio. Ahora, la función evaluada en 0 es 0. La función evaluada en 0.5 es 0.5 al cuadrado, porque nuestra función es x al cuadrado. 2 por 0.5 al cuadrado, más 2 por 1 al cuadrado, más 2 por 1.5 al cuadrado y más 4, que es el otro extremo. Y entonces, haciendo este cálculo, sumando todo esto, le va a dar 2.75. ¿Sí? Se suma todo esto, se multiplica por 0.5, se divide entre 2, 2.75. Esta es la aproximación del área debajo de la curva. Fíjense que tanto cambió con el anterior que nos dio 4 a 2.75. ¿Sí? Entonces, esta es una aproximación con 4 subintervalos o 4 particiones.
Ahora vamos a duplicar el número de particiones con 8 particiones. Muy bien, al hacerlo con 8 particiones, ahora h es b menos a entre 8, porque es 8 particiones. Estamos en el mismo intervalo de 0 a 2. 2 menos 0 entre 8 es 0.25. Ahora, el ancho de cada partición es de 0.25. Vamos a avanzar de 0.25 a 0.25 hasta llegar a 2. Y vamos a calcular la función evaluada en cada uno de estos puntos. Entonces, al evaluarlo, por ejemplo, aquí ya lo tengo en una tablita. La partición empieza en 0, luego 0.25, 0.5, 0.7 hasta llegar a 2. La función evaluada en 0 es 0. La función al 0.25 es 0.25 al cuadrado, es 0.0625 y así. 0.5, 0.25, aquí tenemos el último, 2 al cuadrado es 4. Cada uno de estos valores de esta columna se eleva al cuadrado y obtenemos f de x, porque nuestra función es x al cuadrado. Ahora, como mi fórmula para calcular la aproximación por la regla de trapecio, la primera función nada más se multiplica por 1 y la última se multiplica por 1. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por 1 f de x 0 y multiplicar por 1 f de x 8. Y los demás se multiplican por 2. 2 por 0.625 y así. Y luego se suma todo esto y lo que me da total de la suma es 21.5 al dividirlo, perdón, luego al multiplicarlo por h y dividirlo entre 2, me va a dar 2.6.875. Bueno, prácticamente esta es una mejor aproximación que la anterior, que es 2.75. Ya casi se está acercando, entonces nos estamos acercando al valor exacto. Esta es una buena aproximación de x al cuadrado. Si ustedes hacen la integral de x al cuadrado, si ustedes calculan analíticamente, es 1/3 de x al cubo. Entonces, al evaluarlo de 0 a 2, les va a quedar 2 elevado al cubo entre 3. Y 2 al cubo es 8/3. Y calculen cuánto les da 8/3. 8/3 es 2.666666. O sea que este valor es una buena aproximación, tiene un dígito decimal correcto, 2.687. Bien, ese es el método del trapecio.